Buenos días, hoy día siendo las 10:50 de la mañana del día jueves, mi nombre es Elías Torres Farfán de la Universidad Continental. Eh, Estamos con el doctor Ramiro Vera Carpio de la Corte Superior de Arequipa, en la Oficina Distrital de Apoyo de Justicia de Paz, con mi compañero Serrano que hará la entrevista a continuación. Doctor, permítanos hacernos unas preguntas en base a las prácticas profesionales. A continuación, mi compañero. Muchas gracias, compañero. Yo voy a proceder con las 5 preguntas correspondientes. Primeramente, ¿cuál fue su primera impresión al momento de usted hacer las prácticas? Ante todo, buenos días a todos los compañeros y a las personas escuchantes. Indicar que existen dos tipos de modalidad de prácticas preprofesionales y prácticas profesionales. Las primeras prácticas efectuadas por mi persona fueron las preprofesionales. He tenido bastantes ámbitos donde se han realizado prácticas, por ejemplo, en una Notaría Linares Riveros, que tiene competencia jurisdiccional en el sector de Arequipa. He tenido también experiencias preprofesionales en una municipalidad, en la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. He tenido prácticas preprofesionales también en estudios jurídicos, Aro Madariaga en Janta. Son preprofesionales porque todavía no se acaba el ciclo de años de estudiante en la universidad. Y como recién estoy en modalidad formativa, que es en el caso de ustedes, se le denomina prácticas preprofesionales. La experiencia es interesante. Siempre comenzamos aprendiendo los conocimientos básicos de la carrera y entre ellos está la atención al usuario, porque todo usuario y todo servicio o negocio o institución, tanto privada como pública, orienta sus funciones a atender al usuario. Tenemos que atender al usuario, absorber consultas, revisar expedientes, calificar el expediente y emitir un pronunciamiento legal con el sustento normativo de las materias que ustedes están desarrollando en la carrera. Por ejemplo, en la notaría se utiliza bastante el conocimiento de derecho notarial y casi todos los documentos de la notaría son elevados al registro público para su inscripción y calificación. Son cursos importantes si ustedes tienen el ámbito o el deseo de emprender su conocimiento y trabajar su carrera en el ámbito civil. En el ámbito de la municipalidad, procedimiento administrativo, la ley 27444, por ejemplo, donde nos indican los plazos, los tiempos para presentar un expediente administrativo, su admisión y levantar las observaciones para que el usuario o el presentante pueda subsanar las observaciones y su expediente pueda ser admitido. Bastante experiencia tenemos en las licitaciones y en las convocatorias o en los desempeños para hacer actividades o desarrollar una función para la construcción, por ejemplo, de una obra pública, puentes, veredas y ese tipo de situaciones. Entonces se necesita de todas maneras experiencia por parte de nosotros, revisar y repasar las normas que tenemos en el ámbito académico para ejercerlas en su momento. Nunca está de más y siempre me pasó que tenemos muchas preguntas. Nosotros como modalidad preformativa o preprofesional no tengamos miedo de levantar y alzar las preguntas a nuestros superiores, a los gerentes, administradores y lo que corresponde. ¿Por qué? Porque si nosotros no absolvemos la pregunta, si creemos que lo sabemos todo, pues no siempre es así. A veces, y en realidad, la realidad supera la ficción. Y es bueno que ustedes estén empapados y comiencen a realizar las preguntas, así sea que se realice la misma pregunta por 30, 40 veces. Esto en el ámbito de modalidad preprofesional. En el ámbito profesional hice mis prácticas en el registro público. Se hizo un concurso público, bastantes compañeros y colegas nuestros hicieron la postulación y las personas con las notas más destacantes accedieron a la modalidad formativa. Se recibe una remuneración por parte de la institución donde se desarrollan las prácticas profesionales. Es parecida a una jornada laboral convencional y más o menos se tiene que trabajar las 8 horas del día como una jornada convencional. Ya con las experiencias preprofesionales y con el desempeño que tienes y con el compromiso que tenemos en la institución, es que nos van asignando más funciones en mérito al desempeño y en la institución en donde nos encontremos. También es importante empaparnos de la norma, que sería el reglamento de inscripción del registro público, la ley general, y las normativas y los reglamentos para cada instancia registral, personas naturales, jurídicas, bienes muebles, inmuebles, por ejemplo, y derecho minero. Entonces, nos empapamos de ese conocimiento, practicamos, preguntamos y ya comenzamos a tener la experiencia que más adelante nos va a servir para un ámbito profesional.
Muy interesante su respuesta, doctor. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes que usted enfrentó como practicante? Eh, el tema de los horarios y en modalidades preprofesionales, trabajar 8 horas y adicionalmente trabajar o dedicar tus horarios de estudio para la universidad es un poco complicado. También es un desafío que casi todos lo superamos porque casi todos estudiamos y trabajamos al mismo tiempo. Es enriquecedor porque estamos haciendo desempeño preprofesional de nuestra carrera y eso también es importante. Me parece que eso es uno de los desafíos o las complicaciones más latentes en el caso de mi modalidad preprofesional. Muy interesante, doctor. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes sobre la ética profesional durante tu tiempo como practicante? Eh, un ejemplo muy particular es que hay bastantes proyectos presentados por los regidores de las municipalidades. Hay bastantes proyectos presentados por cada uno de los regidores y bajo el mismo proyecto o plan de trabajo. Entonces es una ligera competencia entre regidor y regidor. Y las oficinas de asesoría legal donde yo realizaba mis prácticas es la calificación de dichos expedientes para su admisión o su rechazo. Se dio o nos dimos con la sorpresa que el mismo postulante a la misma vacante estaba postulando, por ejemplo, a dos vacantes o a dos proyectos adicionales. Y de acuerdo a la normativa de la municipalidad, solo puede postular una persona exclusivamente a un único proyecto. La observación, y por más que estaba más o menos encaminado el criterio de que la certeza iba a tener el proyecto esta persona postulante, pues fue rechazado por la oficina, en mérito al reglamento de la municipalidad. Se cumplió con las directivas, pero vienen siempre los conflictos, las confrontaciones y las llamadas de atención incluso a los practicantes, porque como practicante hicimos el proyecto, hicimos la evaluación y emitimos el informe, pero la responsabilidad recayó en el practicante, que en este caso era yo. Entonces es una contraposición con funcionarios como los regidores o con el alcalde mismo que te pueden poner sus posturas y sus posiciones y te pueden interrogar a qué se debe tu posición. Entonces, sin querer queriendo, tenemos una ligera discusión con autoridades, en este caso la máxima autoridad de la municipalidad. Al fin y al cabo se cumplió la norma y lo que se hizo es hacer el cumplimiento de la norma. Otras personas pueden creer de que no fue una conducta profesional, pero estamos trabajando y aplicando lo que tú consideras o se considera normalmente como ética profesional. Interesante experiencia, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. En las prácticas que usted realizaba, ¿lo guiaron de alguna manera a conocer el derecho en la realidad? Sí, justamente como comencé en los comentarios, a veces la realidad supera la ficción. Y es en serio, o sea, tenemos la norma, el Código Civil, Procesal Civil, tenemos bastante normativa para estudiar, la Constitución, por ejemplo. E incluso en la presente oficina tenemos normas como la Ley de Justicia de Paz 29824, donde existen normas y artículos específicos que indican cómo es el funcionamiento y cómo es el desenvolvimiento de la oficina. En la realidad no podemos ejecutarla ni aplicarla por ciertos impedimentos. Un ejemplo, la Ley de Justicia de Paz indica que las elecciones para los jueces de paz en las localidades son cada 4 años y que tiene que intervenir en localidades donde superen más de 3.000 habitantes la participación del Jurado Nacional y de la OMP. Lo que pasa es que no se cuenta con un presupuesto por parte de la Corte ni tampoco por la parte de las otras instituciones para trabajar de manera conjunta. Lo que conlleva a que por más de bastantes años y lleguemos a los 4 años no se puedan elegir nuevos jueces de paz porque no tenemos aplicada o no se puede aplicar literalmente la norma porque no podemos trabajar de manera conjunta con la ONP, con la OMP y con el Jurado Nacional. Y ese tipo de situaciones nos permiten superar y buscar alternativas para continuar con la impartición de justicia, que en este caso es las funciones que tenemos en esta oficina. Muchas gracias, doctor. Y por último, la última pregunta. ¿Qué consejos daría a los practicantes para equilibrar sus responsabilidades laborales con su desarrollo profesional y personal? Es una buena pregunta. No lo dejemos de tener conocimiento ni de reflexionar que el desempeño académico en las universidades es obligación de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir y llegar a las notas aprobatorias de cada curso para poder continuar con el desempeño profesional. Pero también el aprendizaje que tenemos nosotros dentro de las instituciones, públicas o privadas,
es importante para nosotros. Nos permite desarrollar incluso nuestra personalidad, tener un criterio de cómo se atender al usuario, ponernos en el lugar del usuario asesorado, el usuario que viene con una demanda, que es el demandado, que también tiene su posición y tenemos que entenderlo, y no debemos dejar de atender a todos. Nos genera un poco de personalidad y carácter en nuestra carrera, y este tipo de experiencia nos va a formar como correctos profesionales cuando llegue el momento de ejercer la carrera con firme y sello como abogado. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días, hoy nos encontramos aquí en el Poder Judicial. Soy Ángela Astrid Carpio Acosta del 7º ciclo de la Universidad Continental de la carrera de Derecho. Y nos encontramos con la doctora Griselda Márquez Mares en la Oficina Distrital de Apoyo de la Justicia a la Paz. Vamos a empezar con las preguntas. Buenos días, ¿cómo está? Vamos a empezar. Buenos días. ¿Cuál fue su primera impresión al momento de hacer prácticas y por qué? Bueno, buenos días y gracias por esta entrevista que considero que es importante para el desarrollo de ustedes como profesionales. Bueno, yo tuve el privilegio, que creo que no todos han tenido, de que mi papá era juez en esta Corte Superior de Justicia de Arequipa. O sea que mis primeras prácticas las realicé en el juzgado de trabajo de Arequipa, donde mi señor padre era juez, y ahí es donde entendí y comprendí que mi vocación verdadera era el derecho, en el sentido de administrar justicia y dar a quien lo que le corresponde. Luego de eso, al terminar la universidad, realicé prácticas en un juzgado penal. En ese juzgado penal comprendí que, si bien es cierto, es un tema muy interesante, comprendí y entendí que esa no era la rama que yo quería seguir, sino me dediqué al derecho del trabajo. Practiqué ahí durante un año y luego de eso, cuando terminé la universidad y fui bachiller, hubo un concurso para ingresar a la Corte Superior de Justicia en el tema laboral. Es ahí donde ingresé a trabajar y desde ahí ingresé como especialista legal o secretaria de juzgado, y ahí fue desarrollándose mi carrera profesional, siendo relatora de sala, secretaria de sala, y tuve también el honor de ser juez en esta Corte Superior de Justicia de Arequipa. Bueno, ¿y cuáles fueron los desafíos que usted enfrentó durante sus prácticas y cómo los pudo superar? Fueron muchos, porque uno empieza a hacer las prácticas y quiere conocer y saber todo, ¿no? Y los desafíos son primero el saber que cómo voy a aprender lo que me están enseñando, cómo voy a ubicarme en el sentido de que lo que es la justicia. Y entendí ahí que el que es abogado y el que trabaja en cualquier institución como abogado tiene la obligación de servir al prójimo. Estamos acá, la carrera de Derecho es principalmente el servicio a la ciudadanía, el servicio a los justiciables. Es ahí donde entendí. Luego el otro desafío que tuve que enfrentar, como ya lo señaló el otro entrevistado, fueron coordinar los horarios, coordinar, el hecho de quedar bien con el inmediato superior, y también el hecho de adquirir el conocimiento y ponerlo en práctica. ¿Y cuáles fueron sus mayores aprendizajes sobre la ética profesional en la carrera de Derecho? Bueno, también he tenido la suerte en esta Corte Superior de Justicia de Arequipa de trabajar con personajes, con jueces muy, muy notables, en los que aprendí que lo más importante en la carrera es la ética profesional, la honestidad, el servicio a la justicia, el servicio al ciudadano. Aquí uno está para servir y aquí uno está para desarrollar una carrera que nos sirva como ejemplo para los ciudadanos, para nuestros hijos y, en fin, para la colectividad, ejerciendo la justicia. Ejercer justicia es un poco complicado,
pero en la medida que nosotros apliquemos la ley y nos mantengamos firmes en nuestras convicciones de ética profesional, se puede lograr y hacer justicia. ¿Y usted cómo cree que ayuda a los practicantes de manera profesional y personal a hacer prácticas? Es muy importante porque en primer lugar conocemos, como en mi caso, ¿no? En que yo entendí a qué me quería dedicar. Luego entendí que yo estoy acá para servir, no para servirme a mí, sino para servir a la ciudadanía. Y luego también para adquirir conocimiento. Y como también se señaló anteriormente, uno viene acá con muchas expectativas, ¿no? Con muchas ilusiones. Y la principal ilusión es adquirir conocimiento. Y ese conocimiento, después que terminamos nuestras prácticas, lo tenemos que desarrollar en nuestra profesión. Y mientras usted realizaba las prácticas, ¿tuvo alguna guía o ayuda para que le demuestren cómo es el derecho en la vida real? Por supuesto, las personas con las que uno hace las prácticas son nuestros guías y ellos nos dan las pautas. Ya les dije, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la moral, en cuanto a la ética. Y uno, si tiene interés en su carrera, hace preguntas, cuestiona. Y también ahí aprendí que siempre, uno nunca es dueño de la verdad, que siempre, inclusive hasta cuando está en un puesto alto, tiene que hacer consultas, tiene que coordinar con otras personas que tienen conocimiento para aprender más. Y de acuerdo a su experiencia personal como practicante, ¿qué recomendaciones le daría a los practicantes de hoy en día? Bueno, les daría la primera recomendación, que estén a gusto, que les guste estar donde están, que sean puntuales, que tengan constancia y perseverancia y que tengan esa avidez de aprender, de conocer, igual de consultar, porque esa es la verdadera formación. Uno va adquiriendo y ahí es donde uno entiende por qué estudia derecho, para qué le sirve y a qué rama del derecho se tiene que dedicar. Muchas gracias por sus respuestas y esto ha sido todo por hoy por la entrevista. Esta fue la doctora Griselda Márquez y yo soy Ángela Stricarpe Acosta. Hasta luego. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy le van a hacer la entrevista al doctor Jorge Romero en el estudio jurídico Jorge Romero y Asociados. La primera pregunta sería, ¿cuál fue su primera impresión al momento de hacer prácticas y el por qué? Bueno, en realidad al momento de hacer prácticas ya te enfrentas más a lo que es la vida profesional, te alejas un poco de lo que es la vida estudiantil y bueno, te topas con una realidad que es un tanto distinta, pero como cualquier persona que está sujeta a un proceso de aprendizaje, la idea de las prácticas es ir aprendiendo, ¿no? Las prácticas fueron bastante interesantes. En realidad se aprende mucho más en el campo, en los juzgados, que en la teoría, ¿no? En la teoría te dan la base para poder formarte. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles fueron los desafíos más grandes que enfrenta como practicante en el derecho y cómo los superó? Bueno, en realidad los desafíos más importantes es la propia realidad que uno enfrenta, ¿no? Uno no está 100% preparado conforme a la base o al aprendizaje que uno toma en las escuelas profesionales, ¿no? Va adquiriendo más conocimiento a medida que uno va conociendo casos prácticamente en los juzgados. Bueno, también hay diferentes ámbitos en los que se pueden desarrollar o ejercer las prácticas a nivel de derecho societario, a nivel de derecho contractual, derecho inmobiliario, varios de esos sectores, ¿no? Y uno va aprendiendo y bueno, también en la cancha es donde uno va sabiendo, Más conocimiento. más allá del conocimiento, a dónde uno quiere guiar su carrera, ¿no? Igual el mundo del derecho es bastante amplio, tiene bastantes ramas y lo que se tiende actualmente es a la especialización. La siguiente pregunta sería,
¿Cuáles fueron sus mayores aprendizajes sobre la ética profesional durante el tiempo de su práctica? Bueno, cuando uno ya ejerce, se topa con otra realidad y bueno, también depende mucho de la persona que lleva a cargo las prácticas de uno, ¿no? Existen toda clase de abogados, ¿no? Igual uno decide qué aprender o qué experiencias tomar en consideración. Eh, si es que uno desarrolla su ámbito o su ámbito profesional o bueno, ejerce sus prácticas con diferentes abogados, siempre hay que tomar lo mejor de uno que te pueda ofrecer, ¿no? El conocimiento y las mañas siempre van a estar en todos lados, pero ya depende de uno, de su propia consistencia como persona y sus propios valores para que pueda tomar en consideración todos los consejos o todo el ejercicio profesional en sí. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué consejos daría a los practicantes para equilibrar su responsabilidad laboral con el desarrollo profesional y personal? Bueno, un consejo que les daría es que no tengan miedo de equivocarse. Si bien ustedes están haciendo prácticas, siempre tienen una persona a cargo. En realidad la responsabilidad se deriva en esa persona que está a cargo de ustedes. Ustedes están formándose, tienen la oportunidad de equivocarse, porque en ese equivocarse se va a aprender. La siguiente pregunta sería, durante sus prácticas, ¿usted realizaba el guión de alguna manera para que lo conocieran en su ámbito en el derecho? ¿Cómo? O sea, durante las prácticas, ¿tuvo una guía acerca de cómo seguir sus prácticas? Claro, es justamente la idea de hacer prácticas. Las prácticas siempre deben ser guiadas, ¿no? No es simplemente pedir que se elaboren un documento, sino es una oportunidad más para seguir aprendiendo, ¿no? Y en este caso, la persona que está a cargo de que ustedes sigan aprendiendo viene a ser el abogado del estudio o el encargado de las prácticas. Última pregunta sería, ¿qué recomendación le daría a los practicantes hoy en día? Que lo hagan sin temor, que se enfrenten a la realidad, porque muchas veces se genera bastante temor sobre las implicancias que se podría generar, o por, digamos, tomando en consideración la experiencia personal, de que se tenga temor de poder ocasionar algún daño, algún perjuicio en el ejercicio. Pero como te digo, ustedes están a cargo de un tutor o de un jefe de prácticas. Tomen y asimilen las experiencias lo más que puedan de esta persona, métanse en los casos, analícenlos bien, no tengan miedo de preguntar y también tomar en consideración las implicancias de sus decisiones que puedan tener, pero avaladas por el profesional que está a cargo de ustedes. Ya, eso sería todo por la entrevista. Listo. Muchas gracias. Correcto.